Estoy seguro que si eres parte del 86% de la población mundial que sabe escribir, probablemente habrás notado que hay muchas Is. Está la I latina, la Y y el símbolo ed, que también es llamado ampersand y es usado para describir, como ya mencionamos, el sonido I en muchísimos idiomas de origen europeo. Para determinar el porqué de la existencia de todas estas Is y también el origen de estas extrañas letras, tenemos que viajar bastante en el tiempo. Así que ponte cómodo y sé bienvenido a algo creativo. La I latina tiene un origen egipcio, en donde se usaba el símbolo que tienes en pantalla para representar el sonido I. En el alfabeto fenicio se tomaría este mismo símbolo como referencia para crear el yod, que los griegos tomarían para crear nuevamente la I. Al principio la I no tenía punto, pero en la Edad Media, cuando se empezó a escribir en cursiva, la I se confundía mucho con la U, por lo que en algún momento del siglo XIII se decidió ponerle punto a la I en las lenguas latinas, diferenciándose la I latina de la Y. Una tenía punto y la otra no. La Y, como la conocemos en nuestra modernidad, o como realmente debemos llamarle, Y, según la Real Academia Española, tiene un origen similar, solo que es una creación totalmente del griego antiguo. Surge de la letra Y, que se parece mucho a la B pequeña de nuestro alfabeto moderno, y se pronunciaba como la U en francés, y en el siglo I a.C. los romanos tomarían esta letra para transcribir escritos del griego al latín, pero como se parecía a otras ya existentes, agregaron la característica cola que le da forma a la Y que todos conocemos. Ya estando en el alfabeto latín, coexistían con la letra I latina, teniendo el mismo fin, ya que ambas se usaban para describir el mismo sonido de I. El ampersand, o en latín ed, tiene un origen más moderno que las dos letras I que ya mencionamos. Fue creada por los romanos como una ligadura entre E y T para formar el sonido de ed. De esta forma pueden representar este sonido escribiéndolo en una sola letra. Una ligadura la podemos entender como una unión de dos letras para representar un solo sonido en una sola letra, obviamente para escribir mucho más rápido. Ed fue esparcido por toda Europa por los romanos. En etapas finales del imperio también se usaba para representar el sonido I. Sin embargo, con la caída del imperio y el surgimiento de nuevas formas de escribir, que fue perdiendo esta letra hasta casi desaparecer por completo, solo siendo usada en algunas regiones del norte de Europa. Como ya vimos en el video de las Gs, con el surgimiento de la minúscula carolingia y la estandarización de una sola forma de escribir por toda Europa gracias a la iniciativa de Carlomagno en el siglo IX, se puede ver cómo ambas formas de escribir I se mantuvieron como con los romanos, aunque sin una gramática específica para cuándo usar una o la otra. Debido a esto último, existían muchas incoherencias cuando se escribía, pero para nuestro idioma en el 1498 se estableció la gramática oficial, en donde se estableció el uso correcto de las dos Is. Posteriormente, con el surgimiento de la RAE en 1713, se terminó por definir el uso de estas dos Is para usarse en conjunto sin incoherencias gramaticales. La razón de que se usaran las dos Is en lugar de eliminar una es que la Y servía para representar otros sonidos además del de I, el sonido Y, por ejemplo. Por ende, era imposible eliminarlo de la gramática a pesar de que existiesen incoherencias, por lo que hicieron los de la RAE fue simplemente separar las I's de las Y's, creando la gramática que hoy conocemos en 1726. Todavía es posible leer el día de hoy en algunas fachadas de antiguas iglesias europeas la palabra iglesia con Y, y también en algunos apellidos como Ibarra se ha conservado la antigua grafía. En nuestro idioma, después de la minúscula humanista, no se usó más el símbolo ampersand. Sin embargo, cuando llegó la imprenta, se trajo esta grafía para ser usada como reemplazo de la I en las lenguas del norte de Europa. Como ya mencionamos antes, cuando surgió la imprenta, los libros que se hacían de esta forma querían transmitir elegancia, tal cual los libros manuscritos, ya que solo las personas más pudientes de la sociedad podían permitirse comprar libros manuscritos. Los libros manuscritos tenían la desventaja de que la fuente que usaban para hacerlos tenía que ser muy eficiente para que se escribiera de forma más rápida. Los medios impresos, aprovechándose de la ventaja que tenía la imprenta para poder imprimir letras sin importar su complejidad, usaba fuentes más atractivas a la vista y más elegantes para transmitir que el producto era digno de la realeza, a un precio más barato que los libros manuscritos. De esta forma, el ampersand era muy usado en lugar de la Y porque era una letra mucho más bonita, y aunque no era común en nuestro idioma, el ampersand terminó perdurando en la historia gracias a la imprenta. Por esto mismo existen tres Is, cada una fue creada con distintos
distintos fines, pero al tener cada una distintos roles en el idioma, además del de representar el sonido I, las dos fueron irreemplazables y terminaron por perdurar en nuestro idioma hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!